El 25 de mayo de 1720, el Gran San Antonio entró en el puerto de Marsella transportando algodón y seda del norte de África. Dos de los tripulantes llevaban algo más, la peste bubónica. En pocos meses, más de 50.000 de una población de 90.000 habían muerto. La civilización de Europa occidental emanó de Marsella cuando los colonizadores de Posea, Grecia, llegaron allí aproximadamente el año 600 a.C. Durante 25 siglos, este gran puerto marítimo nunca había visto una calamidad tal como la peste de 1720. Hubo un momento en el que 2.000 cuerpos insepultos yacían entre la catedral y el agua. Era muy arriesgado acercarse a ellos para sepultarlos. La peste implacable hacía estragos durante los meses de verano. Madeleine Remisat, una monja del monasterio local de la Visitación, convenció al arzobispo Henri de Valsens que la peste se detendría si consagraba la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús. Consagrarse literalmente quiere decir entregarse totalmente a Dios. El 1 de noviembre de 1720, el arzobispo llevó a cabo un acto de consagración al Sagrado Corazón en la calle que ahora lleva su nombre, en presencia del Consejo de la ciudad y de los ciudadanos que estaban dispuestos a reunirse en público a pesar del peligro de contagio. La situación cambió dramáticamente. La peste acabó abruptamente. Las autoridades de la ciudad prometieron conmemorar este acto a perpetuidad. Cuando después de unos años ellos renegaron de esta promesa, la peste regresó. Adecuadamente corregidos y ahora conscientes de que esa consagración no es algo que debe ser asumido con ligereza, renovaron su compromiso y la peste cesó inmediatamente una vez más. La promesa original se ha mantenido, culminando con la edificación de esta basílica al Sagrado Corazón, después de la Segunda Guerra Mundial, 200 años más tarde. La historia de la devoción al Sagrado Corazón, desde sus orígenes en el Calvario y su florecimiento en Francia, se ha grabado en el arte y la decoración de la basílica. Marsella es conocida aún como la ciudad del Sagrado Corazón. Era un pequeño pueblo poco conocido del área de Charolles, en Francia. Paray-le-Monial, cuna de la devoción al Sagrado Corazón en los tiempos modernos. Todos los años, cientos de miles de personas de todo el mundo vienen aquí en peregrinación. La inspiración para esto fue la serie de eventos que tuvieron lugar entre 1673 y 1690, varias décadas antes de la peste en Marsella. Empezó con un informe de que el Señor resucitado se había aparecido a Margarita María Alacoque, una de las monjas del monasterio local de la Visitación. Margarita María nació aquí, en Verofrés, en 1647. Fue bautizada en esta iglesia y después de una niñez difícil, sus cuñados la sometían a ella y a su madre viuda a un incesante tormento. A sus tempranos 20 años entró en el monasterio de la Visitación de Santa María, en Paray-le-Monial, y se quedó allí hasta su muerte en 1690, a los 43 años. Apenas había ingresado en la orden cuando tuvieron lugar una serie de visiones que dieron vuelco a su vida y que tuvieron subsiguientemente una incalculable influencia en la historia de la práctica religiosa en la Iglesia Católica. Ella describe lo que ocurrió en la fiesta de San Juan Evangelista el 27 de diciembre de 1673. Un día, teniendo un poco más de tiempo,
Estando en oración ante el Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia, a tal grado que perdí toda noción de mí y del lugar donde estaba. Me abandoné a este Espíritu Divino, rindiéndose mi corazón al poder de su amor. El Señor me hizo reposar durante muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Me parece que esto es lo que Él me dijo: mi divino corazón tiene tal pasión de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es preciso que las difunda por tu medio y que se manifieste a ellos, para enriquecerlos con sus preciosos tesoros que yo te descubro, y que contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para apartarlos del abismo de perdición. Vendrían 3 visiones similares más. La más famosa ocurrió aproximadamente 2 años más tarde, en 1675, durante la semana siguiente a la fiesta del Corpus Christi. Luego, mostrándome su corazón divino, me dijo: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha perdonado nada hasta agotarse y consumirse para testimoniarles su amor, y en agradecimiento no recibe de la mayor parte más que ingratitudes, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y el desprecio que tienen por mí en este sacramento de amor. El Señor entonces pidió que el viernes después de la octava de Corpus Christi se ha dedicado una fiesta especial para honrar su Sagrado Corazón, recibiendo los fieles la comunión ese día y haciendo solemne reparación a su corazón sagrado. Esto fue requerido para desagraviar la irreverencia y la falta de respeto que recibe durante el tiempo en que está expuesto en los altares. El Señor continuó: yo te prometo que mi corazón se extenderá para derramar abundantemente la influencia de su amor divino a todos aquellos que le honran y sean causa de que sea honrado. Se sospechaba de la autenticidad de las visiones de Margarita María, quien era renuente a hablar de ellas. Claudio de la Colombière, sacerdote jesuita, fue designado alrededor de ese tiempo capellán del monasterio. Ella confió en él y él concluyó que las visiones eran auténticas. No añadían nada al mensaje del Nuevo Testamento, solo enfatizaban el amor y la misericordia de Dios. El mensaje consolador de que los pecadores encontrarían un océano infinito en la misericordia del Sagrado Corazón contrastaban con el énfasis contemporáneo sobre la justicia divina. Como consecuencia de las revelaciones, Margarita María y Claudio, el 21 de junio de 1675, hicieron algo que constituyó un nuevo punto de partida en la Iglesia. Juntos se consagraron al Sagrado Corazón respondiendo al deseo expreso del mismo Jesús. Hasta entonces, las personas no se consagraban más que al ser bautizadas. En el Nuevo Testamento, el único ejemplo de autoconsagración es el de Jesús en la Última Cena. En los siglos precedentes, la consagración de las personas era un derecho episcopal, no una iniciativa personal. Solamente un obispo consagraba a una virgen, un rey o a otro obispo. La opción personal para una vida cristiana más comprometida era conocida solo como imitación o seguimiento de Cristo. Este acto de consagración de Margarita María y Claudio inspiraría no solo al obispo de Marsella durante la plaga 45 años después, sino también a innumerables personas, familias, congregaciones, ciudades y países a realizar algo similar en los siglos venideros. Unos meses más tarde, Claudio fue nombrado capellán de la duquesa de York, María de Módena, más tarde reina de Inglaterra, en el Palacio de St. James, en Londres. En la capilla de la reina, predicó sobre la sustancia de la devoción como la había aprendido de Margarita María, pero evitando cuidadosamente
hacer cualquier referencia pública respecto de ella o de los recientes eventos en París. Después, él fue acusado falsamente de complicidad en la conspiración de Titus Oates, encarcelado y deportado a Francia. La inmunidad diplomática salvó su vida. Murió en esta casa de París en 1682. Sus diarios personales, publicados después de su muerte, pero en vida de Margarita María, proporcionaron la base futura de la devoción al Sagrado Corazón. Margarita María insinuó a quienes le rodeaban que la devoción florecería solamente después de su muerte. Este mosaico en la capilla de Colombier en París representa extensamente la revelación a Margarita María en 1688. En una carta describió cómo ella había visto que Jesús se sentó en el trono y su madre a su derecha. Ante él, San Francisco de Sales, fundador de la Orden de la Visitación, Claudio de la Colombier, fallecido 6 años antes, varios padres de la Compañía de Jesús y religiosas de la Visitación, conocidos por su devoción al corazón de Cristo. En la visión, la Virgen Bendita era la portavoz principal. Margarita María escribió: Vuelta al buen padre de la Colombier, la Madre de Bondad, señalando al Divino Corazón, dijo: A ti, fiel siervo de mi Divino Hijo, se destina gran parte de este precioso tesoro, porque si se concede a las hijas de la Visitación el invitar a los hombres a que lo conozcan y amen, y el distribuirlo, está reservado a los padres de tu compañía hacer ver y conocer su utilidad y el valor de este tesoro, a fin de que se aprovechen de él, recibiéndole con el respeto y agradecimiento debido a tan gran beneficio. Y a medida que le den este gusto, este Divino Corazón, fuente fecunda de bendiciones y gracias, las derramará tan abundantemente sobre las funciones de su ministerio, que producirán frutos que irán más allá de sus trabajos y esperanzas, incluso para la salvación y perfección de cada uno de ellos en particular. Inicialmente, los compañeros de Claudio en la Compañía de Jesús mostraron poco entusiasmo hacia la devoción. A Jean Croiset, confidente tanto de Claudio como de Margarita María, sus superiores le prohibieron hablar de ella a los miembros más jóvenes de la orden. Parecía demasiado buena para ser verdadera. Esta renuncia inicial al final cedió paso a la entusiasta aprobación. En la orden, la promoción y predicación de la devoción llegó a ser conocida como el munus suavissimum o el deber más delicioso. Jean Croiset y Joseph de Gallifet, promotores infatigables de la devoción, sobrevivieron a su amigo Claudio. Croiset escribió la biografía que allanó el camino para la canonización de Margarita María, y los escritos de Gallifet llevaron eventualmente al establecimiento de la fiesta del Sagrado Corazón pedida por el propio Jesús. En el siglo XVIII, la devoción se extendió como fuego arrasador en España y Portugal, mediante los esfuerzos de jesuitas como Agustín Cardaveraz y Bernardo de Hoyos. De España y Portugal se extendió rápidamente a América del Sur, donde llegó a tener un extraordinario papel en la religiosidad popular, especialmente durante el siglo XX. Se entendió que la llamada a difundir la devoción, inicialmente dirigida a las monjas salesas y los sacerdotes jesuitas, se aplicaba también a todo hombre o mujer de buena voluntad que quisiera difundir la devoción al Salvador de toda la humanidad. Margarita María fue canonizada el 13 de mayo de 1920 por Benedicto XV y Claudio el 31 de mayo de 1992 por Juan Pablo II. Entonces, ¿por qué la devoción a un corazón? This worship to the heart of Jesus enables people to understand better that they are permanent. Este culto al corazón de Jesús permite comprender bien que las personas son creadas de la nada, permanentemente y en cada momento, por amor. And it enables them to understand also better that
Christ in all the tabernacles of the world is por la palabra encarnada y les permite entender mejor a ese Cristo que en todos los tabernáculos del mundo está orando constantemente por ellos, y que Cristo desea premiarlos el día de la muerte y en el juicio universal por todo lo bueno que bajo la inspiración de su Espíritu Santo hayan hecho durante sus vidas terrenales, para que este culto al corazón de Jesús abrace el pasado, el presente y el futuro de cada ser humano. the past, the present, the future of each human being. Mirarán al que traspasaron. Esta frase del profeta Zacarías, usada por Juan Evangelista en la narración de la crucifixión de Jesús, creó la piedad de los creyentes desde los principios de la cristiandad. Cuando se unió con el texto del profeta Isaías, por sus heridas hemos sido curados, no es sorprendente que el costado herido fuera el refugio de la humanidad afligida. Después de 1000 años, en el siglo XI, San Anselmo de Canterbury, conocido como el padre de la devoción al Sagrado Corazón, fue la primera persona relevante en enfatizar el costado herido como el acceso al corazón. Él escribió: «Qué dulzura este costado herido. La apertura del costado de Cristo nos reveló las riquezas de su bondad, es decir, la caridad de su corazón hacia nosotros. Según San Anselmo, Jesús no nos salvó por su sufrimiento, nos salvó a través de su amor en el sufrimiento». La universalidad del corazón como símbolo de la persona en todas las civilizaciones e idiomas facilitó su posterior desarrollo. En palabras del teólogo alemán Hugo, uno de los dos famosos hermanos Rahner del siglo XX, cada fracaso en comprender la eterna palabra corazón es una verdadera tragedia del espíritu. Siguiendo a San Anselmo, una constelación de los más grandes místicos cristianos, empezando con San Bernardo de Claraval, el monje cisterciense del siglo XII, escribió: «La lanza ha agujereado su costado, llegó a su corazón, así que de aquí en adelante puede llevar nuestra debilidad. Por la herida del cuerpo se descubre el secreto del corazón». Detrás de él vinieron San Francisco de Asís, San Alberto Magno, San Buenaventura, Santa Gertrudis la Grande, Santa Catalina de Siena. Entre los siglos XIII al XV, los dominicos y los franciscanos hicieron llorar a toda Europa con sus sermones. El corazón cobró mucha importancia en los sermones del dominico Henri Suso y el franciscano Bernardino de Siena. Los cartujos en Alemania aseguraron la continuidad de la devoción durante el siglo XVI, cuando Europa estaba retorcida por las repercusiones de la Reforma. San Juan Eudes, en la primera mitad del siglo XVII, fue muy eficaz en la promoción de la devoción a los corazones de Jesús y María, particularmente en el norte de Francia. Pero en 1773, con la supresión de la Compañía de Jesús, principal promotora de la devoción, el futuro parecía sombrío. Para hacer las cosas peor, 1789 vio los inicios de la Revolución Francesa, que habría de cobrar terribles costos a cualquier expresión pública religiosa hasta el final del siglo. La práctica piadosa de portar pequeños emblemas del Sagrado Corazón, conocidos como protectores, fue considerada contrarrevolucionaria y condujo a la guillotina a muchas inocentes personas. Extrañamente, fue durante este periodo en el que la devoción hundió hondas y duraderas raíces en la práctica religiosa popular. Cuando la liturgia pública tradicional estaba en caos, la devoción demostró ser un consuelo para muchos en la privacidad de sus hogares. A principios del siglo XIX, Francia estaba al revés. En las escuelas no se impartía educación y las personas eran muy crueles unas con otras. Habían matado a sus hermanos a miles. Ellos necesitaban alguna espiritualidad de ternura.
de la ternura de Dios que se baja a la tierra. El cuerpo incorrupto de Santa Magdalena Sofía Barat se venera en Bruselas en una de las casas de la congregación establecida por ella. Al fundar las religiosas del Sagrado Corazón en 1800, Magdalena Sofía estaba preparando el escenario de lo que sería la primera de más de 280 nuevas congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, que llevan el término del Sagrado Corazón en su título. Unas 150 de estas se fundaron en el siglo XX. A veces se piensa que ella solo tenía la espiritualidad de los jesuitas, padrinos de la devoción en diferentes lugares, pero ella también tiene mucho de la escuela francesa y su espiritualidad es muy tierna. El cardenal de Beryl, Charles de Contran y Jacques Solieu, fundadores de la École Française o Escuela Francesa, exploraron con gran sensibilidad la implicación en la vida cotidiana de la doctrina de San Pablo sobre el cuerpo místico de Cristo. Reflexionando sobre esta verdad, Santa Teresa de Lisieux pudo un día escribir: si la Iglesia fuera un cuerpo compuesto por diferentes miembros, no podía haberle faltado el más noble de todos. Debe tener un corazón, y un corazón en llamas ardiendo de amor. Durante el siglo XIX, las nuevas órdenes religiosas abrazaron una forma de espiritualidad sobre la base de las revelaciones de Santa Margarita María, con un elemento fuerte de consagración de sí mismo al Sagrado Corazón. Esta consagración produjo una variedad de iniciativas apostólicas, todas notables por el celo apostólico y heroísmo extraordinario. Uno de los más sorprendentes debe ser el caso de un miembro belga de la Sociedad de los Sagrados Corazones de Jesús y María, el padre Damián de Molokai. Toda su valiente vida en una isla cerca de Hawái fue expresión de su amor al Sagrado Corazón y sus amados leprosos. Esto lo llevó a ser vulnerable a la enfermedad. Eventualmente se contagió de lepra y sufrió las consecuencias. El día que murió, en 1889, dijo: «Qué dulzura es morir como hijo del Sagrado Corazón». Robert Louis Stevenson, el eminente novelista escocés y presbiteriano, salió en su defensa cuando algunos de sus propios correligionarios sugirieron que el padre Damián hubiera contraído la lepra a través de una conducta sexual inapropiada. El padre Damián fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. En 1844, en Fals, Francia, los jesuitas restablecidos nuevamente al final de la primera era napoleónica lanzaron el apostolado de la oración. Inicialmente, este movimiento fue destinado para animar a los jesuitas jóvenes a perseverar en su larga preparación al sacerdocio, consagrando sus estudios al Sagrado Corazón. Hoy en día inspira a millones de personas que se adhieren en todo el mundo a consagrar sus actividades diarias al Sagrado Corazón, confiando en que esto atraerá las bendiciones divinas en todas sus empresas y que será causa de ayuda para otros. En 1898, el fundador de la asociación pionera, padre James Crowland, un jesuita irlandés, concibió la noción de una consagración de abstinencia total de bebidas alcohólicas en honor del Sagrado Corazón. Vio esto como una forma de reparación por las consecuencias deplorables de la excesiva bebida en la sociedad, que añadía una dimensión penitente a su oración. Este movimiento, inicialmente motivado por el apostolado de la oración, atrae a cientos de miles de personas que se adhieren alrededor del mundo y rezan diariamente al Sagrado Corazón por las víctimas de la dependencia del alcohol o las drogas. La devoción al corazón de Cristo fue muy importante en la vida de Charles de Foucauld. Nacido en Estrasburgo en 1858, su vida de pobreza y soledad en el norte de África ha inspirado a muchos otros a un estilo de vida similar. Ahora, conocido como Carlos de Jesús, dio muy pocas pruebas de santidad en su temprana vida. Como joven oficial del ejército francés, fue destituido por insubordinación. En contra de las reglas, había insistido en mantener una dama de compañía en los barracones. Un día, tiempo después en París, su vida cambió dramáticamente después de confesarse en la iglesia de San Agustín.
dio todo lo que poseía y se fue a vivir a Tierra Santa. Después de trabajar algunos años en el jardín de un convento en Nazaret, se consagró a una vida penitente en el desierto del Sahara. En diciembre de 1916 murió heroicamente en las manos de los nómadas. Siempre llevaba un gran emblema del Sagrado Corazón sobre el pecho como símbolo de su consagración. La devoción al Sagrado Corazón podía haber comenzado en la rara atmósfera de un monasterio contemplativo, pero estaba destinada a llegar a ser una característica en la vida de los hogares ordinarios del mundo. En los 5 continentes, millones de estos hogares han sido consagrados al Sagrado Corazón gracias a los incansables esfuerzos del padre Mateo Crowley Bowie, hijo de madre peruana y padre inglés. Durante medio siglo promovió la práctica de lo que denominó la entronización del Sagrado Corazón en el hogar. Empezó este trabajo en 1907 después de un restablecimiento milagroso de su salud en Paray-le-Monial y el estímulo del Papa San Pío X. Miembro de la misma congregación del padre Damián de los leprosos, el padre Mateo prosiguió su sacrificado programa de viajar y predicar en varias lenguas con heroica dedicación hasta su muerte en 1960. En el mural detrás del altar principal de la Capilla de la Visitación en París, Carlos de Jesús y Padre Mateo son las únicas personalidades del siglo XX que se destacan entre los fenomenales amantes del Sagrado Corazón de los siglos anteriores. Después de las originales revelaciones a Margarita María, el molino divino molió los granos muy despacio. Llevó casi 2 siglos antes de que la solicitud divina hecha a Margarita María de un día de fiesta especial fuera realizada. El 23 de agosto de 1856, Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a la Iglesia Universal. Esta práctica se difundió extraordinariamente. Muchas iglesias alrededor del mundo fueron dedicadas al Sagrado Corazón. Una extensión de esto fue el deseo de varios países católicos de consagrarse al Sagrado Corazón, lo que generalmente requería la aprobación del Estado. Ecuador e Irlanda fueron de los primeros. En el Ecuador, la inspiración vino del presidente del país, el profundamente religioso Gabriel García Moreno. No mucho tiempo después, la pagó con su sangre. Fue asesinado al dejar la Catedral de Quito el primer viernes de agosto de 1875, donde había estado haciendo su acostumbrada hora santa mensual ante el Santísimo Sacramento en honor del Sagrado Corazón. En Irlanda, en 1873, un periodo en el que no había gobierno nacional independiente, los obispos, con el soporte entusiasta de los fieles, asumieron en sí la consagración de su país al Sagrado Corazón. En Francia, un acto público requería alguna forma de aprobación oficial del Estado. Luego de la derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, experimentada como un periodo de humillación nacional, un número de diputados de la Asamblea Nacional consagraron su nación al Sagrado Corazón en una ceremonia en Paray-le-Monial. Eventualmente, esto llevó a que una mayoría parlamentaria aprobara formalmente la construcción de la Gran Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre, París, por la inspiración de 2 laicos, Alexandre Lagentil y Hubert Hall de Fleury. El altísimo edificio blanco, una de las maravillas más conocidas del mundo entero, originalmente representaba el deseo francés de comprometerse más auténticamente con su vocación cristiana. Antes de la época en que fue consagrada, en realidad media centuria después, en 1919, la basílica había llegado a representar la importancia de la oración y la penitencia, no solo para Francia, también para el mundo entero. Jesús enseñó a sus discípulos a rezar, pero hizo asimismo hincapié en la necesidad de penitencia. Si no hacéis penitencia, también pereceréis. El cardenal Richard y los otros arzobispos de París de ese periodo vieron la Gran Basílica como símbolo de esta dimensión ineludible de la vida cristiana para todo el mundo. Con su soporte, Montmartre llegaría a ser la oficina central de una asociación de oración y penitencia en honor al Sagrado Corazón. Una figura importante en este desarrollo de la asociación de oración y penitencia fue la laica Edith Roger,
quien falleció con reputación de gran santidad en 1924. Las revelaciones del Sagrado Corazón a la suegra del filósofo Maurice Blondel, similares a las de Santa Margarita María 2 siglos antes, fueron objeto de un examen diocesano exhaustivo en su tiempo y aceptadas como genuinas. La imagen del Sagrado Corazón con los brazos extendidos, basada en las revelaciones a Madame Roger en su casa de Saint-Rémy-Côte-d'Or, que ahora es un convento carmelita de rito bizantino, se produjo y fue colocada en el altar mayor de su parroquia en 1878, lo que influyó en la subsiguiente iconografía del Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre y en otras partes alrededor del mundo. La imagen tradicional de Jesús señalando su propio corazón, asociada con Margarita María, fue complementada por una donde él extiende sus brazos en actitud de acogida a toda la humanidad. Ahora nos corresponde ser recíprocos con su amor. Santa Margarita María se apareció a Madame Roger en 1873 durante una peregrinación a Paray-le-Monial, animándola a transmitir lo que le había sido revelado. Margarita María le dijo: si yo pudiera revivir, sería la primera en proclamar que el Sagrado Corazón no puede salvar al hombre sin la penitencia. El amor al corazón de Jesús no solo se demuestra con la confianza en su misericordia, con oraciones, comuniones y peregrinaciones. Yo proclamaría que todas estas manifestaciones deben unirse a la práctica de la penitencia y no solo las disposiciones interiores hacia la penitencia, sino también los actos exteriores de mortificación que proporcionan las gracias a cada persona. León XIII consagró toda la humanidad al Sagrado Corazón como resultado de la petición de la hermana María Droste zu Bickering, religiosa alemana, en el convento portugués del Buen Pastor, ahora Beata María del Divino Corazón. El Señor le hizo conocer su deseo de tener el universo entero consagrado al Sagrado Corazón, deseo que ella debía comunicar al Santo Padre. Después de alguna vacilación, el mensaje fue recibido como genuino. Esto condujo a la encíclica Annum Sacrum y la consagración del universo al Sagrado Corazón por León XIII en su condición de vicario de Cristo el 11 de junio de 1899, el domingo después de la fiesta del Sagrado Corazón. El gran promotor de la justicia en asuntos sociales y autor de la Rerum Novarum consideró esto como el acto más importante de su pontificado. La Beata María no vivió para ver los frutos de sus esfuerzos. Murió después de una insoportable agonía a las 3:05 de la tarde, víspera de la fiesta. León XIII vio en la imagen del Sagrado Corazón un icono para el futuro, comparable a la cruz vista por Constantino en el siglo IV. En su encíclica, el Papa escribió: en la época en que la Iglesia, aún próxima a sus orígenes, estaba oprimida bajo el yugo de los Césares, un joven emperador percibió en el cielo una cruz que anunciaba y que preparaba una magnífica y próxima victoria. Hoy tenemos aquí otro emblema bendito y divino que se ofrece a nuestros ojos. Es el corazón sacratísimo de Jesús, sobre el que se levanta la cruz y que brilla con un magnífico resplandor rodeado de llamas. En él debemos poner todas nuestras esperanzas. Tenemos que pedirle y esperar de él la salvación de los hombres. León XIII indicó a los fieles que rezaran al corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones. Esto dio a luz una devoción en desarrollo en las décadas iniciales del siglo XX al corazón de Jesús como Rey del universo. Pío XI vio en este desarrollo un antídoto al ascenso del totalitarismo después de la Primera Guerra Mundial. En 1925 estableció una nueva fiesta de Cristo Rey. Él dispuso que el acto de consagración ofrecido primeramente por León XIII se ha renovado anualmente en la fiesta de Cristo Rey, garantizando el eslabón entre las dos devociones.
En su carta Miserentísimos Redemptor, escrita en 1928, describió la devoción al Sagrado Corazón como la suma de toda la religión y que su práctica conduce los ánimos a conocer íntimamente a Cristo nuestro Señor y los impulsa a amarlo más vehementemente y a imitarlo con más eficacia. Quizás la más famosa de todas las encíclicas sobre el Sagrado Corazón es Aurietis Aquas, escrita en 1956 por Pío XII en el centenario de la extensión de la fiesta del Sagrado Corazón a la Iglesia Universal. En su encíclica, él escribe: es imposible enumerar las innumerables riquezas celestiales que el culto tributado al Sagrado Corazón de Jesús infunde en las almas, las purifica, las llena de consuelos sobrenaturales y las mueve a alcanzar las virtudes todas. El Papa Juan XXIII, en su diario personal en diciembre de 1903, escribe: cada vez que oigo hablar a alguien del Sagrado Corazón de Jesús o del Santísimo Sacramento, siento una alegría indescriptible. Es como si una ola de preciosos recuerdos, dulces afectos y jubilosas esperanzas alcanzaran mi pobre ser, haciéndome temblar de felicidad y llenando mi espíritu de ternura. At the end of the Mass each Sunday, when I speak a little bit... Cada domingo, al final de la misa, cuando hablo con las personas que están aquí, gentes llegadas de todas partes del mundo, me alegra hablarles un momento. Es cierto que todos nos sentimos aquí como en casa, todos, de América del Sur, Australia, irlandeses. Es algo que aún estoy descubriendo domingo tras domingo. Es una gracia para mí y espero que lo sea asimismo para las personas que vienen aquí. Pienso que sí. I think so. En junio de 1966, Paulo VI escribió en un mensaje a la 31ª Congregación General de la Compañía de Jesús: la comprensión mística llevó a contemplar a Él en el corazón. Hizo de la devoción al Sagrado Corazón el ardiente horno y el símbolo de la devoción y de la actividad para nosotros modernos, que valoramos los sentimientos y la psicología y estamos siempre orientados hacia la metafísica del amor. Después del atentado a su vida en 1981, lo primero que hizo el Papa Juan Pablo II, después de recuperar el conocimiento luego de la cirugía, fue pedir a todos los que se encontraban a su alrededor cantar la letanía al Sagrado Corazón. La devoción al Sagrado Corazón ha sido una parte esencial de las vidas de muchos de los laicos y religiosos a quienes él ha beatificado o canonizado. En el caso de al menos 35 de ellos, la devoción al Sagrado Corazón fue la característica principal de su práctica religiosa. Entre estos, la primera persona canonizada en el nuevo milenio fue Santa Faustina Kowalska. Al hablar en la tumba de Santa Faustina en Cracovia, en junio de 1997, el Papa Juan Pablo dijo: cualquiera puede venir aquí, mirar este cuadro de Jesús misericordioso, su corazón irradiando la gracia, y escuchar en lo profundo de su alma lo que la beata Faustina escuchó: no temas nada, yo estoy siempre contigo. En su mensaje de 1986 a los jesuitas, el Papa Juan Pablo los anima a continuar promoviendo el culto al corazón de Jesús con entusiasmo. Deseo vivamente que sigan difundiendo con perseverante acción el verdadero culto al corazón de Cristo y que estén siempre dispuestos a ayudar eficazmente a mis hermanos en el episcopado en la promoción de este culto, cuidando de encontrar los medios más aptos para presentarlo y practicarlo, para que el hombre de hoy, con su mentalidad y sensibilidad propias, descubra en él la verdadera respuesta a sus interrogantes y aspiraciones. El Papa Benedicto XVI, antes de su elección al pontificado, escribió:
El lenguaje del corazón abarca 1000 dialectos locales, 1 millón de acentos. La devoción al Sagrado Corazón impela al cristiano a una caridad ingeniosa, una caridad lista para explorar cada lugar oscuro y traicionero en busca de la oveja descarriada. Poco después de ser elegido Papa, en un mensaje a los peregrinos dijo: rendir culto al Sagrado Corazón de Cristo significa adorar aquel corazón que después de habernos amado hasta el fin, fue traspasado por una lanza y desde lo alto de la cruz derramó sangre y agua, fuente inagotable de vida nueva. El difunto padre Pedro Arrupe, de la Compañía de Jesús, natural del País Vasco y anterior superior general de los jesuitas, tuvo una experiencia personal en algunas de las grandes tragedias del siglo XX, tanto en Oriente como en Occidente. Durante sus días de estudiante experimentó el trauma de la Guerra Civil Española y como sacerdote estaba viviendo en Hiroshima, a 5 millas del epicentro de la explosión, el día que la bomba atómica cayó. La residencia jesuita fue dañada, pero nadie fue lastimado. En unas horas, él y sus compañeros habían organizado primeros auxilios para las víctimas. Poco antes de sucumbir a la apoplejía que lo dejó seriamente incapacitado durante los últimos 9 años de su vida, tenía esto para decir: si quieren un consejo de quien ha vivido 54 años en la Compañía de Jesús, y de ellos casi 16 como general, diría que en la devoción al corazón de Jesús se encierra escondida una fuerza extraordinaria. Cada uno tiene que aprender, si todavía no lo ha hecho, a profundizar en esta devoción y aplicarla a su vida personal en la forma en que el Señor se nos manifiesta y ofrece dicha devoción. Se trata de una gracia extraordinaria que Dios nos ha concedido. Santa Margarita María compuso esta oración de consagración poco después de su primera revelación del Sagrado Corazón. Diga su nombre al comienzo de la siguiente oración. Corazón de mi amado Jesús, yo te consagro mi persona y mi vida, mis acciones, penas y sufrimientos, para no servirme ya de ninguna parte de mi ser, sino para honrarte, amarte y glorificarte. Esta es mi voluntad irrevocable, ser toda tuya y hacerlo todo por tu amor, renunciando de todo corazón a cuanto pudiera desagradarte. Te tomo pues, oh Sagrado Corazón, como el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, la garantía de mi salvación, el remedio de mi fragilidad, el reparador de todas las faltas de mi vida y mi asilo seguro en la hora de mi muerte. Sé pues, oh corazón de bondad, mi justificación para con Dios Padre, y aleja de mí los dardos de su justa cólera. Oh corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, porque aunque todo lo temo de mi maldad, todo lo espero de tu bondad. Quita pues de mí todo lo que te desagrade o haga resistencia. Que tu puro amor se imprima en lo íntimo de mi corazón, de tal modo que jamás te olvide ni me separe de ti. Te suplico por todas tus bondades, que mi nombre esté escrito en ti, porque quiero vivir y morir
como esclava tuya. Amén.